14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Tenemos una última hora. Donald Trump acaba de confirmar a través de sus redes sociales, hace solo unos minutos, que sus negociadores estarán mañana en Pakistán para retomar las negociaciones de paz con Irán, que en principio llegaron a estar previstas para hoy. Amenaza el republicano en ese mensaje con destruir todas las centrales eléctricas y los puentes de Irán si no hay un acuerdo. La tregua, recordemos, está en vigor hasta el próximo miércoles. Mientras, aquí en casa es día de precampaña en Andalucía con los líderes nacionales sobre el terreno, a menos de 24 horas de que empiecen los trámites presenciales en toda España para la regularización de 500.000 de personas migrantes. Enseguida ampliamos todo esto, pero hoy es un día de enhorabuena y de resaca por lo vivido anoche para la afición churiurdin. La Real Sociedad se llevó anoche en la Cartuja la cuarta Copa del Rey de su historia en un partido que terminó a penaltis frente al Atlético de Madrid. Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Y los campeones de la Copa del Rey que acaban de aterrizar en Donosti después de una noche de emociones intensas y de mucha celebración. Es la cuarta Copa del Rey en la historia de la Real Sociedad, que vuelve a conquistar un título en una noche que seguro no olvidará a nadie de los aficionados donostiarras, ganando en los penaltis con Unai Marrero y con Pablo Marín como los héroes para superar al Atlético de Madrid. El equipo churiurdin, que va a recorrer hoy mismo ya varias localidades antes de llegar a Zubieta. Mañana la fiesta se va a desbordar en las calles con la celebración oficial. Esto en un domingo 19 de abril en el que lo más repetido en el mapa es el sol y las nubes, aunque en puntos de la mitad norte de la península pueden ir y venir tormentas. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Día de mucho sol y temperaturas veraniegas, aunque a esta hora han empezado a caer los chubascos en el norte del país. Hay aviso amarillo por tormentas en Aragón y en puntos de Navarra, País Vasco, Castilla y León y Asturias. En cuanto a las temperaturas, superamos los 25 grados en todo el interior peninsular, llegando a los 28 en Murcia y a los 30 en Extremadura y en Andalucía. Bajan algunos grados en las costas, con 23 en el litoral mediterráneo y 18 en el Cantábrico. En Canarias hay aviso amarillo por calima con temperaturas de hasta 30 grados. Hora 14. Aida Bao. Donald Trump insinuó en los últimos días que hoy domingo era el momento para retomar las conversaciones de paz con Irán, para intentar poner fin a la guerra en Oriente Próximo, pero esas conversaciones, lo acabamos de confirmar, lo acaba de hacer el propio republicano, se retrasan por lo menos a mañana. Lorena Carramolino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Misterio resuelto, por tanto, esos encuentros cara a cara serán entonces a partir del lunes. Eso sí, Irán confirma también que envía a su equipo negociador. Por lo pronto, lo que dicen los iraníes, Lorena, es que hay avances, pero que ambas partes están lejos aún de ese acuerdo, a la espera de las conversaciones y con una tregua que, si nadie lo prolonga, recordamos, acaba el miércoles. Sí, horas después prácticamente de que se produzca esa segunda ronda de negociaciones. Irán acude, todavía no lo ha confirmado. Donald Trump acaba de decir en Truth Social que la delegación estadounidense viajará mañana por la noche a Islamabad. En este mensaje añade que la Casa Blanca está ofreciendo un trato justo que, si no acepta el régimen de los ayatolás, dará comienzo a la destrucción de todas las centrales eléctricas y puentes iraníes por parte del ejército estadounidense. Se acabó la amabilidad, es hora de que se acabe la máquina de matar de Irán, es lo que añade el republicano en este mensaje. Este acuerdo se centra en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. El presidente iraní asegura que Estados Unidos no puede privar a la República Islámica del derecho a desarrollar energía nuclear, esto después de que Donald Trump asegurase esta semana que el régimen de los ayatolás está dispuesto a trabajar con Washington para llevar a Estados Unidos su uranio enriquecido y frenar así el programa nuclear iraní. Tanto Washington como Teherán se acusan mutuamente de romper el alto al fuego, que oficialmente termina este miércoles si no hay prórroga. Está claro que todavía hay puntos de desacuerdo entre las dos partes. Como decía Lorena, ese enriquecimiento de uranio es uno de los centrales, porque Irán ahora niega lo que decía Trump hace solo unos días y dicen que nadie es capaz o que nadie tiene legitimidad para decirles cuánto uranio tienen que enriquecer ni qué capacidad nuclear tienen que tener ellos como país. Desacuerdos que se reflejan también sobre lo que ocurre, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz. Irán ha anunciado en las últimas horas ya el cierre total de este paso marítimo, algo que, dice Trump, han hecho ellos antes. En Jerusalén está Nuria Garrido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, anoche la Guardia Revolucionaria iraní insistió en que el estrecho de Hormuz sigue completamente cerrado, bajo su control, y advirtió de que cualquier embarcación que intente acercarse será considerada enemiga. De hecho, durante la jornada de ayer, Irán disparó contra varios barcos que intentaron pasar. Recordemos que el viernes, con el anuncio de la tregua en el Líbano, Irán decidió reabrir este paso vital marítimo. Sin embargo, reculó al ver que Trump mantiene su bloqueo a los puertos iraníes.
Una decisión que el presidente del Parlamento iraní anoche tachó de imprudente e ignorante y recordó que mientras siga este bloqueo, ellos no van a abrir el estrecho de Hormuz, que por cierto está completamente minado. Y en el Líbano, Israel continúa demoliendo viviendas y abriendo fuego puntualmente en el sur del país, amparándose en que está actuando en legítima defensa por detectar, dicen, amenazas de Hezbollah, al que hoy acusa directamente, tras una investigación de su inteligencia, de ser el responsable de la muerte del casco azul francés, que falleció ayer en un ataque en el sur del país. Según Israel, Hezbollah abrió fuego contra los cascos azules, mientras ayer se encontraban en una misión retirando minas. Esta guerra está cambiando la manera en la que los ciudadanos perciben no solo a Estados Unidos, de eso ya hemos hablado, sino también a Israel. El genocidio en Gaza y el papel de Netanyahu en esta guerra en Oriente Próximo han provocado que la percepción pública de la imagen del Estado judío y de Netanyahu se encuentren en su peor momento desde que hay registros tanto en Europa como en Estados Unidos. Pablo Seguí, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. En Estados Unidos, un 41% de los ciudadanos apoya a Palestina frente a un 36% que se decanta por Israel, según el último sondeo publicado por la empresa demoscópica Gallup. Mariano Aguirre, investigador del CIDOB, sostiene que este giro histórico responde a un cambio entre los más jóvenes. Cuanto más autoritario, represivo e iliberal se ha vuelto el Estado de Israel, mayor ha sido el distanciamiento de las nuevas generaciones. Un rechazo que también surge desde sectores como la música o el cine. Genocide. Actores como Mark Ruffalo califican ya de genocidio la ofensiva militar de Israel sobre Gaza, e incluso en sectores del Partido Republicano la imagen de Israel también cae con fuerza en Europa. Según la firma de análisis YouGov, un 70% de europeos tiene una visión desfavorable del país. En España, la última encuesta de 40DB para la SER arroja que el 71% de los ciudadanos considera que Netanyahu supone una amenaza para la paz mundial. Hora 14. Aida Bao. Precisamente a la necesidad de que termine esa guerra en Oriente Próximo se ha referido Pedro Sánchez esta mañana, que después de la cumbre progresista en Barcelona, rodeado de líderes internacionales, hoy se ha ido a Andalucía a arropar a la candidata María Jesús Montero de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un mitin en el que Sánchez ha vuelto a defender sus políticas migratorias frente a la hipocresía, dice, del Partido Popular. Sí, dice el presidente del Gobierno que la regularización de migrantes es un acto de coherencia y de reivindicación histórica por los españoles que emigraron durante la dictadura y también tras la crisis financiera de 2008. El presidente del Gobierno tacha de hipócrita al PP por oponerse a una medida que adoptó cuando gobernaba. Si ha habido 6 procesos de regularización a lo largo de nuestra historia, también con el Partido Popular, con el señor Aznar al frente. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que por supuesto es una muestra de hipocresía, aunque no nos debe por supuesto sorprender. No nos sorprende. Porque un partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B. Palabras de Sánchez en un mitin en Huelva en el que ha acompañado a su candidata en Andalucía, María Jesús Montero, que le ha agradecido su política migratoria. Andalucía fue un pueblo emigrante y quería los mismos derechos cuando llegaba al lugar de destino que tenían los de allí. La ex vicepresidenta del Gobierno se ha presentado como garante de los servicios públicos en Andalucía frente al modelo privatizador del PP de Moreno Bonilla. Eso en Huelva, gracias Carlos. Hasta Córdoba se ha ido esta mañana Alberto Núñez Feijóo con un Moreno Bonilla que ha reconocido que conseguir en las urnas una mayoría de estabilidad, así le llama, es difícil. Feijóo ha incidido en la misma idea y no ha dicho ni una palabra, por supuesto, sobre políticas migratorias. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Un mitin en Córdoba en el que Feijóo ha querido arropar a su candidato insistiendo en la idea que lleva semanas repitiendo Moreno, la mayoría de estabilidad. Cuanto más mayorías estables en Galicia, en La Rioja, en Madrid y en Andalucía, más estabilidad. Eso es la política autonómica actual. 4 comunidades con plena estabilidad y los demás. Ese los demás incluye a su propio partido, al recién formado gobierno de María Guardiola en Extremadura o a los que se negocian entre PP y Vox en Aragón y Castilla y León. La idea la volvía a retomar hoy el presidente andaluz. Obtener la mayoría de los apoyos es posible en Andalucía. Y desde luego trabajamos y vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para conseguirlo. Pero es muy difícil. No es fácil una mayoría de estabilidad. Un Juanma Moreno que sigue empeñado en revalidar su mayoría absoluta con la crisis de los cribados como mayor obstáculo. Un obstáculo, por cierto, Aida, al que no se ha referido en su intervención. También hoy acto de Por Andalucía, la coalición en la que Podemos se ha integrado junto a Izquierda Unida y a Sumar después de una negociación que se fraguó a principios de mes. Hoy el candidato Antonio Maillo dice que a estas alturas también el PP de Moreno Bonilla y Vox son lo mismo. Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Un acto en Málaga en el que han reivindicado un gobierno de izquierda
izquierdas para impedir un ejecutivo del PP que incluya a la ultraderecha de Vox. El candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, ha criticado, como dices, a Moreno Bonilla por decir que no quiere un modelo como el de Extremadura. Asegura que votarle a él es votar a la ultraderecha de Vox. Nada de caer en la trampa, que es lo que está intentando transmitir Moreno Bonilla, en una trampa de decir votadme a mí para que Vox no tenga que intervenir en Andalucía, porque Vox y Moreno Bonilla van a hacer lo mismo. Le acusa de desmantelar los servicios públicos y no decir la verdad en la crisis de los cribados del cáncer de mama. En este acto también han participado los ministros de Sumar, de Más Madrid, Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, que ha defendido el decreto que prorroga los alquileres que se vota el próximo 28 de abril en el Congreso. Esto en Andalucía, pero de cara a las próximas elecciones generales, atención al titular que le ha dado Yolanda Díaz a nuestros compañeros de Galicia. La vicepresidenta confirma a la SER que no irá en ninguna lista electoral de cara a las próximas generales. Es decir, que Yolanda Díaz, salvo que gobierne la izquierda y sea nombrada ministra, no va a ocupar un asiento en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez. Ni candidata a la presidencia del Gobierno ni diputada. Yolanda Díaz pondrá fin a su etapa en el Congreso al final de esta legislatura. Lo avanza aquí en la SER, dice que su decisión es irrevocable. Sí. Irá nas listas ao Congreso dos Diputados. Non vou ir ás listas, xa yo digo, non sei se dixen isto, pero xa lle dou eu a nova. Non vou a ir en ninguna lista, no, en absoluto, para nada. Estas cosas que me din en Madrid a veces, pechando a lista, indo... No. Ya le digo categóricamente que no. Yolanda Díaz pide a la izquierda que abandone sus diferencias y evita respaldar públicamente una candidatura de la que formen parte Gabriel Rufián e Irene Montero. É que non teño que apoyar a ninguén. Eu paso a ser Yolanda Díaz, a nai de Carmela... Pero vostede é un referente na esquerda. Pero non teñan dúbida que todo o que faga este espacio político para mellorar a vida da xente e para gañar as eleccións faltaría máis, pero por favor demos unha alegría a esa xente que nos está esperando. Sobre su futuro no descarta optar a presidir la Organización Internacional del Trabajo y tampoco cierra la puerta a un posible regreso a la política gallega. La próxima cita electoral que tenemos marcada en el calendario es Andalucía, y mientras estamos a la espera de que se cierren los gobiernos en Aragón y en Castilla y León, en donde la derecha y la ultraderecha están obligadas a entenderse. Los aragoneses son los que están ahora mismo más cerca de cerrar un acuerdo después de ver cómo cristalizaba el de Extremadura esta semana. Vamos a Zaragoza, Esther Orera. En Aragón entramos en una semana clave y simbólica. Antes del jueves 23 de abril y Día de la Comunidad, PP y Vox anunciarán el acuerdo de gobierno. La cuestión será ver hasta dónde es calco del de Extremadura y cómo se concreta el doble que quieren exigir los de Santiago Abascal por sus votos. Azcón quiere celebrar San Jorge con investidura a la vista, pero veremos hasta qué punto llega esa prioridad nacional que exige Vox en medio del proceso de regularización de migrantes que supone en este rincón de la España vaciada un obstáculo para las inversiones que son bandera de su gobierno y la necesidad de mano de obra. Eso en Aragón. En Castilla y León los plazos para que se cierre un ejecutivo son más amplios y hay más margen. Mañana lunes es la primera reunión de la mesa del Parlamento. Su composición es lo único que han acordado de momento el PP y Vox. Valladolid, Mario Alejandre, buenas tardes. Buenas tardes. Parlamento que vuelven a presidir los populares tras 4 años de control de la ultraderecha, lo que hace pensar que el acuerdo de gobierno que Mañoco quiere desvincular de lo que ya se ha firmado en Extremadura y que dice todavía está en fase inicial, incluirá cesiones a Vox en asuntos en los que plantean sus batallas ideológicas. Más allá de la vicepresidencia, aquí también se habla de servicios sociales y veremos si repiten en agricultura a pesar de las críticas y acusaciones de incompetencia que les lanzó el propio Mañoco durante la campaña. Castilla y León y Aragón a la espera después de que el PP y Vox hayan firmado un documento para el Ejecutivo extremeño con puntos que de aplicarse son de dudosa legalidad, como dar prioridad nacional en el acceso a servicios públicos básicos a personas españolas frente a las migrantes. La otra cara de la moneda la tenemos en el Gobierno central, en el Gobierno de Pedro Sánchez. España está a menos de 24 horas de que comiencen a poderse hacer los trámites de forma presencial para la regularización de 500.000 de personas migrantes en todo el país. Se hará en algunas oficinas de la Seguridad Social, oficinas de extranjería y en oficinas de correos. Y los trabajadores de estas últimas, los trabajadores de correos, se quejan hoy a la SER de las condiciones en las que van a prestar ese servicio desde mañana, Adrián. Unas condiciones, dicen, improvisadas que constituyen una tomadura de pelo. Así lo denuncia un informe de Comisiones Obreras al que ha tenido acceso la SER, que recoge que la formación dada a los trabajadores ha sido muy escasa, apenas una videollamada, un vídeo y un manual en PDF que además contiene errores. Regino Martín, responsable postal de Comisiones Obreras. Se pide
piden requisitos incorrectos, como vínculos familiares en supuestos donde no son exigibles. Mandar manuales tarde, mal, para que la gente sea autodidacta y se las apañe, no es formación, es supervivencia operativa. El sindicato denuncia también que en zonas con mucha migración como El Ejido o Algeciras, las oficinas de Correos estarán cerradas por la tarde. Desde Correos aseguran que todo está preparado y que la formación es suficiente, aunque reconocen también que se irá ampliando. José Miguel López, director gerente de negocio minorista. Se han diseñado e impartido los contenidos de formación necesarios para poder empezar el proceso con garantías. No obstante, es un proceso que está vivo, o sea, tenemos previsto seguir impartiendo formación continua. La atención presencial en Correos comienza mañana a las 8:30 de la mañana con cita previa en las 373 oficinas habilitadas para ello. Hora 14. El láser. Quienes quieran regularizar su situación desde mañana presencialmente tienen que acreditar llevar en nuestro país desde antes del 1 de enero de 2026 durante al menos 5 meses y contar con un certificado que garantice que no tienen antecedentes penales ni en España ni en su país de origen. Esto obligatorio. Y además tienen que cumplir una de estas condiciones: o acreditar vulnerabilidad, o tener familia en España, o tener un contrato o una oferta de trabajo. Belu Jiménez ha hablado con algunas de estas personas que están ahora llenas de esperanza. Son personas como Mariuska, venezolana, madre de 2 hijos menores que lleva en España desde noviembre de 2024. Esto ha sido un respiro, saber que voy a tener la oportunidad de regularizarme a mí y a mis 2 hijos. Mi hijo mayor tiene autismo. Esa fue la razón principal por la cual yo salí de Venezuela. Desde que llegó ha trabajado como repartidora o limpiando en hogares, a pesar de ser graduada y tener más de 20 años de experiencia como contable. Empecé a trabajar lo que llaman aquí en negro. Encontrar un alquiler sin papeles es una odisea. Pasamos un par de meses viviendo en el patio de una casa que lo alquilan como un Airbnb. También hemos hablado con Mustafa y Mohamed frente al consulado de Marruecos en Madrid. He venido aquí por coger las hojas de penal. Mustafa tiene 41 años y lleva 3 en España intentando conseguir la residencia. Mohamed, de 27, lleva 4 años viviendo en España. He venido como un voluntariado. Y espera al último papel que le falta para pedir la regularización. El certificado de vulnerabilidad. Julio, boliviano, es de las últimas personas que va a poder beneficiarse porque se empadronó el 30 de diciembre del año pasado, justo al límite para acogerse a la medida, aunque por aquel entonces no lo sabía. También ha estado trabajando de manera irregular. En la obra, después empecé a trabajar con la paquetería. A raíz de esta medida, partidos como Vox han vuelto a vincular inmigración con delincuencia. Mariuska lo desmiente. Hemos venido a trabajar, pagar nuestros impuestos. Probablemente todos los españoles deben conocer a alguien extranjero que le ha cuidado a su mamá, que le ha limpiado la casa. Y todos insisten en que la única motivación de venir a España es para mejorar su vida, trabajar y formar parte de la sociedad. En la Comunidad de Madrid, lo hemos sabido esta mañana, empieza a dar sus primeros pasos judiciales la denuncia por un supuesto caso de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Acusaciones que el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso trató de tapar. Una exconcejala del PP es la que lo acusa y una jueza ha decidido ahora admitir la querella y abre diligencias, que es el primer paso formal para investigar. El proceso judicial llevaba parado más de 2 meses y este jueves, como adelantó la SER, la Fiscalía aceleró el procedimiento al pedir investigar al alcalde. Radio Madrid, Alfonso Gea. Será el próximo 29 de junio, más de 5 meses después de interponerse la denuncia, cuando la exconcejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Móstoles declare por fin en sede judicial sobre unos hechos que se le imputan al actual alcalde popular de este municipio de Madrid. El juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles ha tomado esta decisión y ha dictado la resolución correspondiente. El tirón de orejas de la Fiscalía de Madrid al Poder Judicial del jueves pasado, adelantado por la SER, tras haberse completado 71 días con denuncia, pero sin investigación, está detrás de este auto que abre procedimiento contra el primer edil mostoleño, procedimiento que, como señala la resolución, debe aclarar la existencia de los delitos de acoso sexual, acoso laboral, coacciones y revelación de secretos. La negación de la violencia machista y también el trato diferente a los extranjeros son también los 2 caballos de batalla que lleva Vox defendiendo años en nuestro país. Una ultraderecha que esta semana ha sido noticia también por este momento. Tú no puedes consentir, tú no lo puedes consentir. José María Sánchez, diputado de los de Abascal, protagonizó una imagen inédita en nuestra democracia, subiéndose al estrado del Congreso en el pleno del martes y encarándose con el vicepresidente primero de la Cámara porque quería que le dieran la palabra. El diputado ha sido expulsado y ahora el Congreso estudia si
imponer sanciones adicionales. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Será el próximo martes cuando la mesa del Congreso estudie las alegaciones que el Gobierno o el PSOE puedan presentar contra el diputado de Vox, José María Sánchez, tras ser expulsado del hemiciclo después de encararse con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. A Sánchez se le aplicó el artículo 104 del reglamento que habla de la suspensión por un pleno. De hecho, ha sido la propia Francina Armengol la que ha reconocido que José María Sánchez acudió a su despacho tras este incidente. Evidentemente yo no le di la razón en nada de lo que había hecho, como me parece bastante lógico, y le advertí que su comportamiento además es muy repetitivo, muy reiterativo en la Cámara de los Diputados, de comportamientos que no se adecúan para nada a la educación, al decoro. Fuentes de la presidencia del Congreso apuestan por no aplicar una sanción más contundente porque el diputado salió voluntariamente tras ser expulsado y no forzado por la policía de la Cámara. Hora 14. Aida Bao. También de la política y también sobre Vox, el estado en el que se quedan ahora los de Abascal con la salida del húngaro Viktor Orbán en Hungría. Además de la inconcreción de los de Abascal con Donald Trump, con sus vaivenes argumentales, ahora todo esto puede sumarse a un agujero económico, porque no olvidemos que Orbán ha supuesto un apoyo importantísimo en la financiación de los ultras. ¿Qué efectos tiene su salida del gobierno húngaro para los de Abascal? Julia Molina. La de Vox con Hungría no ha sido solo una alianza política durante los años de Orbán, también una alianza económica. Es un banco húngaro, MBH, quien le ha facilitado los préstamos para organizar las campañas electorales. Una entidad, además, que cuando se los dio tenía como mayor accionista al propio Estado húngaro. Para las elecciones generales de 2023, Vox recibió un préstamo de más de 6,5 millones de euros. La formación argumentó entonces que recurría a Hungría para pedir créditos porque los bancos españoles no se los daban. Se trata de un crédito que nos da una entidad bancaria de Hungría porque ningún banco español ha querido negociar ningún crédito para que Vox pueda afrontar las elecciones generales del año 2023. Y esos bancos que le prestan al Partido Popular o al Partido Socialista 15 y 20 millones de euros no quieren negociar un crédito con Vox. Vox ha recibido préstamos de bancos nacionales en otras ocasiones y con intereses más bajos. Sin embargo, en las europeas de 2024 volvió a recurrir al Banco de Hungría para pedirle 7 millones de euros con los que poder financiar la campaña. El banco húngaro señalado por financiar a Vox tenía como mayor accionista al ejecutivo de Orbán, como nos cuenta Julia, así que ahora veremos qué consecuencias tiene para Abascal que sea la derecha tradicional de Peter Magyar quien gobierne. Pero no solo están pendientes aquí en España, en Vox, de cómo le van a afectar, de cómo les va a afectar este cambio en el gobierno de Hungría. A nivel europeo, Ucrania también tiene esperanzas en que la salida de Orbán les allane el camino en sus objetivos, aunque todavía hay países en la Unión Europea que pueden suponer un escollo, por ejemplo, para la entrada en la Unión Europea de Ucrania. Antonio Martín. El cambio de gobierno en Hungría da esperanzas a Ucrania, pero ni tiene el desbloqueo de la ayuda comunitaria asegurado, ni su entrada en la Unión Europea por la vía rápida confirmada. En el primer caso, Orbán no estaba nunca solo. Los bloqueos en Bruselas le respaldaba Eslovaquia, cuyo primer ministro Robert Fico está por ver si se convierte en el nuevo verso suelto comunitario. Desde la derrota de Orbán no ha dado pistas. Sobre la entrada en la Unión Europea, Polonia enfría los ánimos de Ucrania. Es el ministro de Exteriores, Radoslav Sikorski, que asegura que Ucrania no se saltará plazos para entrar en la Unión. Debe cumplir con todas las condiciones, como hemos hecho los demás, dice. Y a eso se suma que hay otros dirigentes populistas poco amigos de seguir respaldando a Ucrania. Uno en la República Checa, y este fin de semana se puede unir Bulgaria, que celebra elecciones, y el favorito es un candidato que ya ha dicho que la solución a la invasión de Ucrania no es seguir ayudando a su resistencia. También del exterior, Cuba ha respondido con agradecimiento en las últimas horas hacia España, Brasil y México, después del comunicado conjunto que estos tres países hicieron público defendiendo su integridad territorial este fin de semana. Un mensaje que llega en pleno bloqueo comercial de Trump a la isla y con el republicano coqueteando con la idea de intervenirla. Saray González, buenas tardes. Buenas tardes. El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha querido reconocer a través de su cuenta de X el digno y solidario comunicado que los gobiernos de estos tres países emitieron ayer tras la reunión celebrada en Barcelona. En este comunicado conjunto, los tres gobernantes expresaban su enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que está sufriendo el país y se comprometían a incrementar de manera coordinada las ayudas para aliviar esta situación. En la cumbre, el presidente de Brasil, Lula da Silva, Cuba tiene problemas, mas es un problema de los cubanos. Aseguraba que ningún presidente de ningún país del mundo tenía derecho a imponer reglas a otros países. Recordemos que la isla está sufriendo apagones de hasta 48 horas debido a la crisis energética marcada por un endurecimiento del bloqueo estadounidense.
Por lo demás, la guerra dialéctica entre el Papa y Donald Trump se relaja. Beatriz Carmona, buenas tardes. Buenas tardes, Más Aida. allá de los enfrentamientos directos, Beatriz, Trump lo atacó, León XIV dijo que no tenía miedo al estadounidense. El pontífice ha querido matizar las interpretaciones que se han hecho de sus discursos posteriores a ese enfrentamiento directo durante su gira en África. Sí, León XIV lo explicó ayer en una declaración a periodistas. Ha habido una cierta narrativa poco precisa en todos sus aspectos, afirmó, toda raíz de que el lunes el presidente estadounidense había atacado al pontífice, tachándolo de débil ante el crimen, y el Papa había respondido con que no le tenía miedo. Pero tras eso, en discursos dados en su viaje por África, con afirmaciones como un mundo devastado por un puñado de tiranos. León XIV aclara que fueron escritas antes de los comentarios del presidente y añade que no tiene ningún interés en debatir con él. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Las redes sociales te invaden cada día con miles de mensajes. Pero si quieres ganar la batalla de la credibilidad y la visibilidad de tu negocio, apuesta por caballo ganador. La radio. En serpublicidad.es tú eres quien manda. Diseña tu campaña a medida, elige precio y en qué emisora quieres que se escuche tu mensaje. Serpublicidad.es, tu negocio gana. Planeta 14. Hablamos ahora sobre cómo las organizaciones por el medio ambiente han decidido emprender una guerra contra la desinformación climática en plataformas como Instagram o TikTok. Un ejército verde de 150 abogados de más de 60 países se han unido para buscar responsabilidades penales porque empresas como Meta permitan contenidos que van directamente contra los avances científicos o que los manipulan. Marina Fernández. El negacionismo climático que campa a sus anchas en redes sociales cala incluso en quienes lo rechazan porque desmoviliza a las personas concienciadas al hacer que se sientan solas. Por eso es tan peligroso y tan importante combatirlo. Nosotros nos estamos enfocando mucho más en las redes sociales y estudiar lo que está pasando con los litigios estadounidenses, y nosotros pensamos que esas acciones apuntan a lo que viene, lo que es una gran ola de litigio y acciones de exigencia de responsabilidad contra las plataformas. Y lo que sí les puedo decir es que estamos explorando vías para impulsar el cumplimiento de la ley. Rosa Pritchard es abogada y miembro de Client Earth, una organización de defensa del medio ambiente que utiliza el derecho para protegerlo. El embalse colapsó en el 2011 totalmente, y ahí es donde ya empezamos nuestra lucha. La organización es uno de los ángeles de la guarda, así los llaman ellos, que han apoyado a los vecinos de As Conchas en Galicia en su caso contra la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por no evitar que las granjas de la zona contaminen su embalse. Seguimos exactamente igual que antes. Vivíamos en un sitio maravilloso y hoy pues vivimos en un estercolero. Una sentencia pionera en Europa que obliga a las dos administraciones, regional y estatal, a devolver el embalse a su estado original, aunque de momento, denuncian los afectados, no han hecho nada, así que siguen sin poder abrir las ventanas de su casa por el mal olor. Hoy domingo termina el Festival de Música de Coachella en California, un festival de música en el que para muchos los conciertos son nada más que un añadido. El evento, plagado de celebrities, se ha convertido en una máquina de hacer dinero y en un escaparate para las estrellas digitales que están más preocupadas de enseñar sus looks y promocionar marcas que de otra cosa. Un evento cada año más exclusivo que además ha convertido en uno de los festivales más caros del mundo. Lucía Hernández. El festival ha terminado hoy con una recaudación de más de $200 millones. Un festival que ha adoptado un nuevo formato, y es que los precios desorbitados y la intención de que todo sea un espectáculo para subirlo a TikTok han convertido a Coachella en una experiencia no de lujo, pero sí para una élite. En total yo creo que me gasté como unos 45,000 pesos mexicanos. Les digo que los 45,000 pesos, que son unos 2.200 euros por la entrada y el alojamiento, pero las opciones van desde dormir en el coche por $160 hasta un Airbnb de 100.000. Eso sí, la comida y la bebida van aparte. $270 por un bocadillo de wagyu con caviar, 100 por unos nuggets de pollo también con caviar, 30 por un trozo de pizza o $17 por un café. Esta clase de eventos de difícil acceso para la mayoría son cada vez más comunes. Otros festivales como Burning Man venden entradas de hasta $3.000 o como el Lollapalooza, que llega hasta los 4.800. 125.000 personas van cada fin de semana de los dos que se celebra este festival a Coachella.
Así nos vamos, pero mañana, como siempre, vuelve Hora 14 con Javier Casal. Pasen buena tarde, adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.